¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida formal a la cátedra de Psicoanálisis 1, ex Psicoanálisis Freud. Mi nombre es Darío Jiménez y soy el profesor asociado. Les quiero comentar que la idea de esta clase es que podamos abordar de manera tal vez un tanto esquemática y descriptiva algunos contenidos conceptuales relacionados con el módulo 2. Me estoy refiriendo específicamente a los desarrollos teóricos de Freud respecto de el aparato psíquico, la primera tópica y dos de los cuatro mecanismos o funcionamientos asociados a los principios económicos de regulación psíquica, como son el principio de placer-displacer y el principio de realidad. Para tal fin, es menester que ustedes lean un texto que es nuclear en el desarrollo teórico freudiano porque funda de alguna manera el movimiento psicoanalítico per se, que es la interpretación de los sueños. En este caso van a tener que leer el capítulo 7, donde Freud desarrolla por primera vez y de una manera bastante simple o bastante clara qué cree él, cómo considera él que está constituido el aparato psíquico. Ahí voy a hacer mención muy breve a una carta que Freud le envía a Fliess. Les hago una breve reseña del vínculo entre ambos. Fliess era un otorrino amigo de Freud, con quien de una manera dialectal se comunicaban con con cartas, digamos. El cruce epistolar entre ellos es tremendamente significativo en el devenir del psicoanálisis como ciencia. Estas cartas ocupan un periodo muy extenso, desde 1887 a 1904, y en una de esas cartas que Freud le envía a Fliess, le dice algo que me gustaría utilizar como introducción para que se entienda cuál es el sentido y la necesidad de Freud de idear y elaborar una teoría del aparato psíquico. Él, insisto, en una carta a Fliess le dice: la psicología es realmente un calvario. Y efectivamente así lo fue, porque Freud, en principio, el interés freudiano estaba asociado de manera ineludible a las manifestaciones sintomales de la histeria. Freud quería quería idear un tipo de abordaje clínico capaz de trabajar efectivamente y de alguna manera curar los padecimientos que presentaban las histéricas. Esto, imagino, ustedes ya lo han visto en la clase anterior, o lo iremos viendo juntos, pero digamos, lo que es absolutamente cierto es que Freud está desde siempre pensando cómo poder responder al interrogante que le presenta la histeria. De hecho, la histeria es consustancial en psicoanálisis, ¿no? No puede haber psicoanálisis sin histeria, ¿no? Sin un padecimiento neurótico como el de la histeria, ¿no? Entonces, el gran esfuerzo que le significó a Freud explicar los síntomas histéricos por fuera de la propuesta del modelo médico hegemónico. Eso es lo que Freud está hablando cuando se refiere al calvario, que él quería responder o quería abordar el fenómeno histérico, pero para abordar dicho fenómeno tuvo que romper de alguna manera con el modelo médico hegemónico que no lo explicaba satisfactoriamente. Es ahí donde Freud entonces realiza un salto cualitativo tremendísimo, construyendo un nuevo campo epistémico que se erige capaz de alojar las manifestaciones sintomales y los misterios de la histeria. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, diseñando un esquema, un andamiaje artificial que va a representar cómo
él, o va a representar sus consideraciones respecto del funcionamiento psíquico. En principio, tenemos que recordar que Freud tiene una larga tradición filiatoria con la medicina. De hecho, es neurólogo. Entonces, para empezar a esbozar una primera ideación, para empezar a pensar de una manera muy primaria cómo funciona el aparato psíquico, un aparato psíquico que no queda reducido a la conciencia, porque esto también es una ruptura epistemológica freudiana, cuando la psicología era equivalente, o el aparato mental era equivalente a la conciencia, Freud lo que está planteando, ya y a propósito del padecimiento histérico, es que hay un fenómeno que se sustrae a la conciencia, hay todo un campo de lógica específica que nada tiene que ver con la lógica que predomina en la conciencia oficial, ¿no? Entonces, de a poquito va a ir desarrollando, y esto lo van a encontrar con claridad en el capítulo 7, va desarrollando su concepción sobre este nuevo aparato psíquico dividido o separado internamente o constituido, digamos, por distintos sistemas, ¿no? Y separado por una barra vertical que vamos a llamar censura o represión. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Les diría que bastante más adelante, de las inquietudes propias de la metapsicología freudiana del 15. Pero bueno, volviendo al tema que les quería transmitir, Freud va a intentar explicar entonces cómo funciona el aparato psíquico valiéndose de un modelo que se utilizaba en la neurología de su época y se sigue utilizando en la actualidad, que es conocido como el modelo del arco reflejo. Este modelo básicamente lo que intenta explicar es cómo se transita o cómo fluye la tensión nerviosa, ¿sí? Es muy sencillo, ustedes lo van a ir viendo en el esquemita, el único esquema que tiene Freud ahí, donde organiza, ahí me refiero al capítulo 7, donde organiza una especie de esquema que nosotros conocemos como esquema del Paine invertido, que está compuesto por dos polos. En un extremo, en el extremo izquierdo, por ejemplo, podemos pensar que está el polo perceptivo, Freud lo va llamando de diversas maneras, pero el polo perceptivo, polo sensitivo, polo sensorial, ¿sí? Es en el extremo, izquierdo. Y en el otro extremo, en el extremo derecho, tenemos el otro polo que se llama polo motor, a través del cual se va a evacuar o se va a cancelar la excitación, porque la idea de Freud es, siguiendo el modelo de arco reflejo, es que por el polo perceptivo ingresa un estímulo, ese estímulo es drenado al 100% en el extremo motor. Entonces, evacúa o cancela toda la excitación. El esquema del arco reflejo da cuenta de la evacuación absoluta de un estado de excitación o tensión, ¿sí? Ahora, si el psiquismo obedece exclusivamente a esa lógica, no existiría como tal, porque estamos hablando de que no habría ningún tipo de inscripción psíquica. Si entra por el polo perceptivo un estímulo 10 y lo evacuamos 10, no hay vida, porque es un drenaje total de las investiduras o de la energía, del estímulo, ¿no? Entonces, tiene que haber un principio que permita cierto grado de retención energética. Ahora, este principio que obedece al principio del arco reflejo, donde entra 10 y sale 10, que este principio es incompatible con la vida, Freud lo va a llamar, valiéndose también de concepciones asociadas a la física, Freud lo va a llamar principio de inercia, que a la postre vendrá ya en 1920, 1923, pero 1920 básicamente el principio de nirvana. Pero bueno, eso también, insisto, son conceptos que vamos a ir profundizando a medida que vayamos avanzando en la materia. Pero por el momento lo que tienen que saber es que de alguna manera la capacidad de que haya estructura psíquica o la posibilidad de que estemos hablando de psiquismo está íntimamente asociada con la retención energética. Entonces el psiquismo surge como producto de retención energética. Esto va a estar asociado a otro principio, que es el principio de constancia, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el psiquismo surja como producto de retención energética?
Y básicamente que de las percepciones que ingresan, pueden ser exógenas o endógenas, es decir, externas o internas, ¿no? Pero las percepciones que ingresan en el aparato, algo tiene que quedar. Una marca, un registro, algo tiene que darle carácter permanente a ese percepto, ¿sí? Entonces, eso que queda de la percepción registrado en la estructura psíquica, que luego veremos que queda básicamente en el sistema inconsciente, ese elemento o ese grupo elemental lo vamos a llamar huella mnémica. La función atinente a la huella mnémica, que es una función esencial, es la de la memoria. Es decir, de esta manera hay una representación investidura que surge entonces de un percepto, de una percepción, y que altera indeleblemente el sistema psíquico. Ya ahí queda un nivel mínimo de inscripción psíquica que no permite que la energía se drene en su totalidad. ¿Se entiende? Pero esa representación, esa investidura, esa huella mnémica, no es equivalente al percepto. Quiero decir, lo que uno percibe no queda registrado de la misma manera en el aparato psíquico como si fuera una foto. No, no es una foto. Lo que queda del percepto en el aparato psíquico es una representación que evoca de una manera muy particular al percepto. Bueno, yo les podría decir, por ejemplo, ahora me estaba acordando que hay un artista belga llamado René Magritte que se hizo muy popular por varios motivos, pero uno en particular porque tiene un cuadro de una pipa y debajo del cuadro de la pipa una especie de leyenda que se puede leer y dice «Ceci n'est pas une pipe». Esto en la traducción sería «esto no es una pipa». Entonces, podríamos decir que esa pipa dibujada por René Magritte es una representación de una pipa. Bueno, así es la huella mnémica. La huella mnémica es una representación de un percepto. Insisto, en esa inscripción de ese percepto participan una lógica particular. Ya vamos a ver que existen 3 tipos de lógicas asociativas en la estructura psíquica, y además también la presencia de un otro significativo que va a incidir en la forma en que uno incorpora ese percepto. Ahora, existe un conjunto de huellas mnémicas que van a formar parte del núcleo de las representaciones que van a caracterizar el sistema inconsciente, que son las representaciones de cosas. Son propias de este sistema, ¿no? Ese conjunto de huellas mnémicas tremendamente significativo que va a formar, insisto, el núcleo de las representaciones cosa, va a ser heredera o va a estar relacionada con algo que Freud llamó vivencia de satisfacción. Esta vivencia de satisfacción se encuentra sin lugar a duda en el origen del funcionamiento psíquico, porque está o va a configurar todo lo que tiene que ver con la temática de la sexualidad y del deseo en el ser humano. Y va a partir de ahí el motor pulsional que va a llevar a complejizar el aparato psíquico. Estoy chequeando en este instante los minutos que me está llevando esta exposición y veo que estoy ya pasándome. Así que lo que les propongo es interrumpir este audio y volver a enviar otro audio, continuando con la temática que habíamos iniciado, reforzando algunas ideas vinculadas a la vivencia de satisfacción, para así, a partir de ahí, abordar la estructura, la primera tópica que es la primera figuración que hace Freud respecto del aparato psíquico, un aparato psíquico que tiene una estructura tripartita, ¿sí? Está constituido por un inconsciente, por un preconsciente y por un consciente. Ahora continuamos.